La galaxia siempre había conocido la paz. Durante siglos, los Elysianos, una especie antigua y pacífica, habían observado las estrellas desde lejos, sin intervenir en las guerras y luchas del universo. Su planeta natal, Elysium, era un mundo de bosques serenos, ríos que fluían y cielos que brillaban con suaves tonos resplandecientes. Creían en la armonía por encima de todo, viviendo vidas centradas en el conocimiento, la diplomacia y un profundo respeto por todas las formas de vida. La violencia les era ajena, algo que nunca podrían entender. Pero cuando las naves de guerra de una despiadada raza alienígena, los Zorath, aparecieron en la galaxia, todo cambió. Los Zorath eran conquistadores, brutales, implacables y movidos por una sed de dominación. Sus naves, enormes y amenazantes, descendían sobre un mundo tras otro, aniquilando todo a su paso. Sus armas eran como nada que la galaxia hubiera visto jamás, capaces de convertir ciudades enteras en cenizas con un solo golpe. Los Ilichens observaban desde la seguridad de su lejano planeta, divididos entre sus instintos de mantenerse neutrales y el creciente horror ante la devastación que se desataba. Entonces, un día, la flota de invasión de los Zorath se acercó demasiado a Elysium. Por primera vez, los Ilichens tuvieron que enfrentar una aterradora verdad: la paz ya no podía protegerlos. A los Zorath no les importaba la diplomacia. No les importaba la armonía. Solo querían dominar. En una reunión del Consejo que quedaría grabada para siempre en los corazones de los Ilichens, los líderes de la especie se reunieron. El aire estaba cargado de tensión, sus mentes antes pacíficas ahora luchando con una decisión peligrosa y desconocida. Muchos sentían que los antiguos caminos, poner la otra mejilla, mantenerse neutrales, ya no eran suficientes. Los Ilichens siempre se habían enorgullecido de su sabiduría, pero ahora se enfrentaban a una amenaza existencial. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo la galaxia arde, dijo la comandante Oria, una de sus líderes más respetadas. Su voz era firme, pero sus ojos delataban el peso de la decisión. No tenemos otra opción. Debemos unirnos a la lucha. Pero los Ilichens sabían que su forma pacífica de vida no sería suficiente para derrotar a los Zorath. Nunca habían construido ejércitos ni armas de guerra. Necesitaban ayuda, y solo había una especie en la galaxia capaz de enfrentarse a los Zorath: la humanidad. Los Ilichens habían observado la Tierra durante siglos, estudiando en silencio a sus habitantes. Estaban fascinados por la resiliencia de la humanidad, su capacidad para surgir de las cenizas del conflicto y reconstruir. Una y otra vez, los humanos habían demostrado que podían luchar cuando era necesario, pero también poseían una gran capacidad de compasión. Los Ilichens admiraban esta dualidad: guerreros con corazón, personas que podían luchar, pero que aún mantenían la esperanza y la humanidad. En secreto, una delegación de Ilichens viajó a la Tierra. Su misión era clara: persuadir a la humanidad para que se uniera a ellos en esta oscura hora. Llegaron en una noche tranquila, sus naves ocultas entre las estrellas, aterrizando en el desierto fuera de una remota base militar. Los Ilichens habían elegido su enfoque cuidadosamente, sabiendo que los humanos también tenían sus propias luchas y cargas. Los humanos quedaron atónitos cuando vieron a los Ilichens por primera vez, seres altos y luminosos con piel translúcida que brillaba a la luz de la luna. Sus ojos, grandes y sabios, hablaban sin palabras. No llegaron con armas, sino con las manos abiertas, con un ruego de ayuda. La coronel Sara Hayes fue la primera en encontrarlos. Era una oficial militar condecorada, conocida por su valentía y rápida toma de decisiones en el campo de batalla. Había visto suficiente muerte y destrucción en su vida como para durar 1000 vidas, pero nada la había preparado para la visión de los Ilichens. Al principio, pensó que eran algún tipo de truco alienígena o una ilusión. Pero la sinceridad en sus ojos era inconfundible. Necesitamos su ayuda, dijo suavemente el líder de la delegación, la embajadora Laire. Su voz era tranquila, pero había un toque de desesperación. Los Zorath vienen por nosotros. Destruirán todo a su paso, a menos que nos unamos. Tenemos conocimiento, sabiduría, pero no tenemos fuerza. Ustedes, humanos, tienen la fuerza.
por favor, luchen con nosotros. Sara miró a su alrededor, a los hombres y mujeres de su base, todos con los ojos fijos en ella. El peso de la decisión era inmenso. Eran una especie desgarrada por la guerra, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como los Zorath. Sin embargo, algo en el ruego de los Ilichens resonó en ella. Vio la misma determinación en sus ojos que había visto en los de sus propios soldados, la voluntad de proteger lo que importaba. Lucharemos con ustedes, dijo Sara, su voz firme. Pero sepan esto, los humanos no retroceden fácilmente. Luchamos con todo lo que tenemos. Y nunca nos detendremos hasta que este enemigo sea derrotado. Los Ilichens inclinaron sus cabezas en señal de gratitud. Este fue el comienzo de una alianza que cambiaría el destino de la galaxia. Las fuerzas militares de la humanidad eran como ninguna otra. A pesar de su relativamente corta historia en la gran escala del universo, eran capaces de adaptarse rápidamente. Cuando la primera oleada de naves de los Zorath atacó, los humanos y los Ilichens lucharon codo a codo. Los Ilichens trajeron conocimientos avanzados en tecnología, ofreciendo a la humanidad armas capaces de contrarrestar la devastadora artillería de los Zorath. Pero fue el espíritu de la humanidad, su voluntad de sobrevivir, de proteger lo que amaban, lo que cambió el rumbo. Sara lideró sus fuerzas con valentía inquebrantable, incluso mientras veía caer a sus soldados a su lado. Cada batalla era una prueba de voluntad, de fuerza, pero siguieron adelante. Los Zorath habían subestimado la determinación de la humanidad. Nunca habían visto una especie como ellos, dispuestos a luchar hasta el último aliento por la libertad, por sus hogares, por su futuro. Pero no se trataba solo de las batallas. A medida que la alianza crecía, también lo hacía el vínculo entre los Ilichens y la humanidad. Compartieron historias, conocimientos y, lo más importante, un profundo respeto mutuo. Los Ilichens aprendieron sobre la historia de la humanidad, las luchas que habían enfrentado, las guerras que habían librado y los sacrificios que habían hecho. Y la humanidad aprendió de los Ilichens, encontrando un nuevo sentido de paz dentro de sí mismos, sabiendo que a veces valía la pena luchar por lo que era correcto. La guerra continuaba, pero ahora, la humanidad y los Ilichens estaban unidos como uno solo, un símbolo de unidad y fortaleza. Los Zorath nunca anticiparon este tipo de resistencia, y pronto, se dieron cuenta de que su sueño de dominación se les escapaba. Los Ilichens, que antes eran pacíficos, habían despertado un espíritu guerrero, y la humanidad había encontrado esperanza en los aliados más inesperados. Juntos, continuarían luchando, no solo por su supervivencia, sino por la esperanza de un futuro pacífico para la galaxia. La guerra entre los Zorath y las Fuerzas Unidas de la Humanidad y los Ilichens se desataba a través de las estrellas. A medida que el frente de batalla se extendía de un rincón a otro de la galaxia, la Alianza comenzó a ver el verdadero costo de la guerra. Los planetas yacían en ruinas, civilizaciones enteras estaban al borde de la extinción, y ambos bandos habían sufrido pérdidas inimaginables. La oscuridad del conflicto parecía interminable, pero había una chispa de luz en forma del creciente vínculo entre los Ilichens y los humanos. Los Zorath habían subestimado la resiliencia de la humanidad, pero ahora también comenzaban a temer la unidad que estaba creciendo entre estas dos especies tan diferentes. Los Ilichens, aunque pacíficos por naturaleza, se habían adaptado rápidamente a las estrategias de combate, combinando su tecnología avanzada con la ingenio humano. La fuerza de la alianza se hacía evidente en cada escaramuza, en cada contraataque, mientras los Zorath se encontraban perdiendo más de lo que habían anticipado. La coronel Sara Hayes estaba en el centro de comando de su nave insignia, Dereselt, mirando al vasto expanse del espacio. Estaba cansada hasta los huesos, pero su determinación nunca había sido tan fuerte. La guerra estaba lejos de terminar, pero cada victoria se sentía como un paso más cerca de recuperar el futuro. Coronel Hayes, una voz interrumpió sus pensamientos. Era el teniente Carter, su oficial más confiable. Hemos interceptado una transmisión. Es de los Ilichens. Tienen algo importante que discutir. Sara asintió, reconociendo la urgencia. Los Ilichens se habían convertido en algo más que aliados, se habían convertido en socios en todos los sentidos de la palabra.
Su tecnología era inigualable, pero fue su sabiduría y liderazgo lo que trajo cohesión a la alianza. En las horas más oscuras, fueron los Ilichens quienes les recordaron la visión más amplia. La lucha no solo era por la supervivencia, sino por preservar la esperanza de paz de la galaxia. Minutos después, la embajadora Laire apareció en la pantalla holográfica. Su figura resplandeciente irradiaba una calma etérea, un contraste marcado con las duras realidades de la guerra. Coronel Hayes, comenzó, hemos descubierto una posible debilidad en la flota de los Zorath. Es una oportunidad para atacar el corazón de su estructura de mando. Los ojos de Sara se entrecerraron. ¿Qué tipo de debilidad? La expresión de Laire era inescrutable, pero Sara pudo escuchar la gravedad en su voz. Los Zorath tienen un centro de control, una antigua estación de guerra llamada el Nexus. Está ubicada en el corazón de su flota y controla toda su armada. Si podemos destruirla, los Zorath perderán su capacidad de coordinar sus fuerzas. Pero la estación está fuertemente custodiada. Necesitamos a sus mejores soldados para ejecutar una misión de equipo de ataque. El corazón de Sara se aceleró. Esta era la oportunidad que habían estado esperando, la oportunidad de debilitar a los Zorath de una vez por todas. Pero los riesgos eran enormes. El Nexus se encontraba en medio del espacio controlado por los Zorath, rodeado por una flota de naves de guerra tan vasta que parecía imposible penetrarla. La misión sería un viaje de ida para la mayoría de ellos. Enviaré un equipo, dijo Sara, con la voz firme pero su mente ya corriendo con planes. Esta es nuestra oportunidad. Pero necesitaremos un plan detallado y lo mejor que tengamos. A medida que pasaron los días, la alianza avanzó con los preparativos para la arriesgada misión. Los soldados humanos y los guerreros Ilichens entrenaron juntos, combinando sus habilidades en el arte de la guerra y la táctica. La tecnología de los Ilichens se integró con la estrategia humana, y juntos diseñaron un plan tan audaz como peligroso. El objetivo era infiltrarse en la flota de los Zorath sin ser detectados, colocar explosivos en el Nexus y escapar antes de que se detonaran. Sara eligió cuidadosamente a un equipo de soldados, veteranos de batallas anteriores, cada uno con un conjunto de habilidades específicas, pilotos expertos, médicos de combate de élite, especialistas en tecnología e ingenieros, junto con un pequeño contingente de Ilichens, que aportarían tanto su destreza en combate como su tecnología avanzada. A medida que se reunían, no había vacilación en sus ojos, solo determinación. Sabían que esta misión bien podría ser la última, pero ya lo habían decidido, si significaba terminar la guerra, darían todo lo que tuvieran. El día de la misión llegó. Sara se encontraba frente a su equipo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras miraba los rostros de los hombres y mujeres que la seguirían al corazón del territorio enemigo. Sabía que sus vidas estaban en juego, pero también sabía que habían tomado una decisión: luchar, estar al servicio de algo más grande que ellos mismos. Hacemos esta elección juntos, dijo Sara, con la voz firme, resonando en la sala silenciosa. Luchamos no solo por la victoria, sino por todo lo que representamos. Por nuestras familias, nuestros hogares y por el futuro de la galaxia. No hay vuelta atrás. Estamos en esto hasta el final. El equipo asintió, un silencio colectivo envolviéndolos mientras se ponían sus trajes y abordaban sus naves sigilosas. Las naves de los Ilichens habían sido modificadas para velocidad y sigilo, usando su avanzada tecnología de invisibilidad para eludir los sistemas de radar de los Zorath. Mientras se deslizaban por el espacio, pasaron por encima de incontables planetas, mundos que habían salvado y otros que no pudieron proteger. Cada planeta les recordaba lo que estaba en juego, las vidas perdidas y las familias esperando que tuvieran éxito. El viaje fue peligroso. Encontraron varias patrullas de los Zorath, pero la tecnología de invisibilidad de los Ilichens los mantenía ocultos, deslizándose por el enemigo como fantasmas en la noche. Fue solo cuando se acercaron al Nexus que comenzó su verdadera prueba. El Nexus era masivo, eclipsando todo lo que Sara había visto. Su superficie oscura y dentada se alzaba frente a ellos, rodeada por miles de naves de guerra de los Zorath. El aire estaba cargado de tensión mientras se acercaban a la estación, envueltos en oscuridad, esperando la señal para atacar.
Estamos en posición, dijo el especialista en tecnología, el cabo Ivanov. Su voz era tranquila, pero Sara podía escuchar el nerviosismo debajo de ella. Listos para desplegar los explosivos bajo su comando. Sara respiró hondo, concentrada. Hemos llegado hasta aquí. Lo hacemos ahora. Al marcar, 3, 2, 1, ya. El equipo estalló en acción. Saltaron de sus naves e infiltraron el Nexus silenciosamente, usando el sigilo y la velocidad para evitar ser detectados. El conteo regresivo había comenzado. Los explosivos estaban colocados, pero mientras avanzaban por los pasillos laberintos, se encontraron con algo que no habían anticipado: soldados Orat. Se desató un feroz tiroteo, destellos cegadores de energía iluminando las frías paredes de acero del Nexus. En medio del caos, los pensamientos de Sara volvieron a la tierra, los rostros de sus seres queridos, los soldados que habían luchado a su lado. No podía fallarles ahora. Lucharon con cada onza de fuerza que tenían, cada disparo, cada golpe cargando el peso de su misión. Era ahora o nunca. El conteo regresivo seguía su marcha. Cada segundo se sentía como una eternidad. Estaban cada vez más cerca de su objetivo, pero también lo estaban los refuerzos Orat. El tiempo se agotaba, pero Sara se negó a retroceder. El futuro de la galaxia dependía de este momento, y no dejaría que se escapara. Y entonces, justo cuando llegaron al núcleo del Nexus, una transmisión impactante cortó el caos: este es el último esfuerzo de los Ilichens. Luchamos por la paz, luchamos por la galaxia. Y luchamos por ustedes, humanidad. Fue el último mensaje de sus aliados. La guerra aún no había terminado, pero la alianza había dejado su huella, y no se detendrían ante nada para asegurar que la galaxia nunca cayera ante la oscuridad de los Orat. Mientras los segundos del conteo regresivo se agotaban, Sara y su equipo se vieron acorralados por una oleada de soldados Orat. El aire estaba cargado con la tensión de la muerte inminente, el peso de la misión presionando sobre sus hombros. Habían llegado hasta allí, pero ahora, cuando el conteo se acercaba a cero, el último empujón parecía imposible. No vamos a salir de esta, dijo el teniente Carter, apretando los dientes mientras repelía otro disparo. Pero hicimos lo que vinimos a hacer. No, dijo Sara con firmeza, su voz cortando el caos. No hemos terminado aún. No dejamos a nadie atrás. Las cargas explosivas estaban preparadas y listas. Pero aún les quedaba un último obstáculo: el comandante Sorat, una figura imponente con armadura negra, apareció en el centro de la sala. Sus ojos brillantes se clavaron en Sara, y en ese momento, supo que no era un soldado común. Este era el líder de las fuerzas Sorat, el guardián del Nexus. El guardián habló con una voz grave y rasposa, su tono impregnado de veneno. ¿Creen que pueden derrotarnos? Ustedes, los humanos, con sus emociones fugaces, y los Ilichens, escondiéndose detrás de su tecnología. No tienen ni idea de lo que están enfrentando. Sus palabras fueron escalofriantes, pero la determinación de Sara nunca vaciló. Hemos visto cosas peores, dijo, erguida, cada centímetro la soldado que había entrenado para ser. Y las hemos vencido. No eres el primer tirano al que nos enfrentamos. Sin dudarlo, Sara y su equipo abrieron fuego, pero el guardián fue más rápido, más brutal. Sus cuchillas de energía cobraron vida mientras desviaba sus disparos, su enorme figura moviéndose con una velocidad aterradora. Sara podía sentir el peso de los sacrificios de su equipo sobre sus hombros, esto era todo. No tenían salida, ni refuerzos. Pero entonces, justo cuando el guardián se lanzó hacia ella, una explosión estalló en la distancia, una gigantesca detonación sacudiendo los cimientos mismos del Nexus. No fue por los explosivos que habían colocado. Fue por los Ilichens. Han llegado, gritó Carter. Mientras el guardián se giraba para evaluar la nueva amenaza, Sara sacó un detonador de su cinturón y presionó el botón. Una explosión ensordecedora resonó por toda la estación. El Nexus tembló violentamente, su núcleo se desestabilizó cuando las cargas estallaron. El guardián fue momentáneamente desestabilizado,
pero no fue suficiente para detenerlo. Justo cuando el conteo regresivo llegó a 0, la estación comenzó a desmoronarse, partes de la enorme estructura comenzaron a desgarrarse bajo la inmensa presión. El guardián dejó escapar un rugido de frustración, pero ya era demasiado tarde. El núcleo del Nexus implosionó en una explosión de luz, y toda la estación fue consumida por el fuego y los escombros. La onda de choque los golpeó con fuerza, arrojando a Sarah y a su equipo al suelo. Era un caos, los escombros caían desde todas las direcciones. Pero cuando el humo se disipó, Sarah se dio cuenta de algo: el guardián había desaparecido. La flota Zorath, antes coordinada y temible, comenzó a fragmentarse, su centro de mando perdido en la destrucción. La alianza lo había logrado. Habían dado un golpe devastador. Los Zorath ya no tenían la fuerza unificada que alguna vez tuvieron. El camino hacia la victoria estaba completamente despejado. Pero no había tiempo para celebrar. Mientras las ruinas del Nexus ardían, Sarah sabía que los Zorath se reagruparían, su furia ahora centrada en la venganza. La guerra no había terminado. Pero la humanidad había demostrado algo innegable: eran capaces de enfrentarse a las mayores amenazas de la galaxia y salir victoriosos. Los Ilichens se habían mantenido a su lado, y el resto de la galaxia había sido testigo de la fuerza de su alianza. Sarah se levantó, sangrienta pero erguida, mirando los restos del Nexus. El futuro de la galaxia había sido alterado para siempre, pero la guerra estaba lejos de acabar. Sin embargo, sabía algo con certeza: la humanidad nunca retrocedería. Ni ahora, ni nunca. Y junto con sus aliados, seguirían luchando, hasta que la galaxia fuera libre. A lo lejos, a través del humo, vio la primera ola de refuerzos. La humanidad, los Ilichens y todos aquellos que creían en la paz, estaban unidos. La guerra les había quitado todo, pero nunca les quitaría su espíritu. La especie más pacífica de la galaxia había decidido ponerse del lado de la humanidad, y esa decisión daría forma al curso de la historia.